rayo resiste con un canto que encierra. La contaminación invisible. El amor entra por el oído. El capitalismo también entra por el oído. Para nosotros ganar es lograr más decibeles. Ya ni sé qué es el ruido. La mayor cantidad de ruido producido en el vehículo. El mundo siempre ha estado envuelto en la contaminación sónica. Ya estoy sordo del ruido de las plantas. Es un tema que se desconoce mucho. Es desagradable al oído. Esa música, pum, 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 música con bajo. Te llena, te da como energía, sientes el pum de la música y parece que te acelerara. Entonces, ¿qué quiere el hombre? Es una contaminación invisible. ¿Qué es el sonido? Para mí sonido es todo el ambiente, todos los motores, todos los carros, las aves, los animales, todos producen sonido. El sonido es el canal de comunicación que existe desde el sonido de fondo y es a la vez comunicación para todos los seres vivos. El medio en donde nos movemos es elástico. Ese medio, al ser influido por fuerzas mecánicas, por movimiento, por acción de fuerzas mecánicas, se causa una vibración dentro de ese medio. Y nosotros que vivimos dentro de este medio, que también somos materia, recibimos esa vibración. Es captado por su oído y puede convertirse o no en un sonido agradable o en un sonido desagradable. Entonces, definiéndolo, el sonido es la vibración de las partículas de un medio elástico transmitidas a través del volumen del medio. ¿Qué es el ruido? Algo perturbante en el ambiente. Es algo que me molesta. Un agente contaminante del medio ambiente. El ruido es molesto. Efectos producidos por diferentes cosas, puede ser corneta, el habla, puede ser ruidos de motores. Los sonidos demasiado graves, demasiado agudos, cosas que te pueden distorsionar el oído. Que entorpecen la fácil comunicación y la comunicación exactamente entre personas, pues. Se mete dentro del medio y molesta el oído. Entre el ruido que atolondra nuestros sentidos y asusta la mirada de los niños, debemos buscar espacios para el sosiego. Dentro de esa tristeza que nos deja el paso del escándalo, ubiquemos los susurros de la brisa para abrazarnos a los árboles. Bajo esa máscara de monstruos que nos marca el choque de los ruidos callejeros, nos toca encontrar un caracol que nos regale su música. Dejamos de percibir, por ejemplo, una ventisca con las copas de árboles, podemos cambiarla. Si existe un ruido expuesto en el ambiente, cambia totalmente y entonces el ruido pasa a ser desagradable al oído humano, ya que está expuesto al canal de comunicación del sonido. También el ruido es útil en aplicaciones de sonido. Hay ruidos que son llamados ruidos blancos, ruidos rosa, donde todas las frecuencias funcionan a un mismo nivel, o por ejemplo el ruido del mar, es un sonido en realidad, pero donde hay tantas frecuencias sonando al mismo tiempo que lo definimos como un ruido. Un sonido fuerte, pero agradable, nítido, bien ecualizado, no produce mucha distorsión o ruido en el oído y no molesta. Pero todo grado de distorsión produce ruido y eso sí molesta. Distorsión. La distorsión se causa
cuando el medio en donde el sonido es propagado no tiene la capacidad de vibrar con la amplitud o con la fuerza con que el sonido es producido. Es decir, la distorsión es como que una sobredimensión del sonido. Si lo vemos a nivel de competencia, sí me gustaría o quiero lograr en producir el ruido máximo para poder ganar una competencia, porque a eso se dedica la competencia de CPL. ¿Qué es la contaminación sónica? El volumen excesivo, sobre todo en zonas de vivienda, cerca de hospitales, vías públicas. Eso sí es una contaminación sónica, porque estás excediendo un nivel de volumen que para ti a lo mejor está bien, pero para el público que está alrededor le estás molestando el oído. Todo lo que está expuesto al ruido es contaminación, lo cual afecta no solamente al oído del ser humano, sino afecta a la naturaleza, los animales, las edificaciones, porque una edificación que esté al lado de un ruido permanente o movible siempre pues pierde valor la edificación. Hay diferentes tipos de contaminación que nosotros podemos percibir de muchas maneras. Basura en la playa, humo en el aire. En este caso el sonido es una contaminación invisible que no vemos, que ya pasó o que está sucediendo, pero no la podemos ver, solamente la oímos. La contaminación sónico-acústica también es una contaminación que se percibe en los sitios donde se realizan construcciones, en los sitios donde hay canteras, en los sitios donde por todas estas circunstancias tienen que utilizar equipos pesados que provocan ruidos que sobrepasan el número de decibeles. Son muchas personas que creo que no se han adaptado a estar en un sitio público con un volumen moderado. La diferencia fundamental entre sonido y ruido está determinada por un factor de tipo subjetivo. Podemos decir que el ruido es todo sonido no deseado, aquel que de alguna manera nos afecta, bien desde el punto de vista psicológico o bien desde el punto de vista fisiológico. Eso es lo que podríamos decir. El ruido de la cotidianidad es el elemento contaminante más habitual en nuestras ciudades. Impide oír nuestros pensamientos y se convierte en un delito ambiental y en un acto agresivo que genera violencia. El ruido nos silencia. Orígenes. Las edificaciones encierran mucho ruido. Tenemos muchísima proliferación de centros comerciales, no solamente en la isla de Margarita, que se está llenando de centros comerciales, sino en el mundo entero debido al gran aumento de la población. Nuestro caminar por la ciudad con el ruido atrás es un paso que nos acerca a la sordera, incomunicándonos con nuestro ser natural y alienándonos en un mundo industrializado, repetitivo y contaminado, buscando un pensamiento y sonido único, el de la anulación del ser. Contamos con 8 países industrializados. Esos son 8 países en el mundo más ruidosos. Y habían países que querían
involucrarse en los 8 países industrializados para sumar un total de 12. Pero allí hubo alguien que, bueno, dentro de la reunión, que se iban a quedar los 8 países industrializados porque ellos están conscientes del gran ruido que producen estos países y no podía ampliarse más. Recordemos que estamos sobre los 7.000 millones de habitantes, donde caben todos, donde van a comer todos. Y todo esto pues se requiere mayores servicios básicos públicos. Todos quieren agua, no solamente agua, sino quieren aire acondicionado. Entonces cada quien va instalando un aire acondicionado en la ventana o cerca de su casa, que muchas veces el ruido del aire acondicionado afecta a mi vecino. Un aire acondicionado que el ventilador no esté bien lubricado produce un tipo de ruido, una contaminación sonora, porque de repente es muy finito, de 30 a 40 decibeles, pero es muy alargado. Si tienes horas y horas y horas con un sonido muy bajito, eso también es un contaminante. Y eso yo debo de tomar en cuenta, que lo que haga dentro de mi entorno no afecte al que tengo al lado. Un sonido muy alto o distorsionado, de por sí aparte que tiene exceso de volumen, tiene demasiadas frecuencias muy altas, puede ser agudas, puede ser graves, que perjudiquen al oído. La frecuencia es la velocidad con que vibra en un tiempo determinado. Un carro que tenga el tubo escape roto produce un sonido, una frecuencia Hertz que molesta en el oído. Nosotros los seres humanos comenzamos a escuchar desde frecuencias que van desde 20 Hz, que son 20 veces por segundo, una vibración que vibra 20 veces por segundo, hasta 20.000 Hz, 20.000 veces por segundo. Ese es nuestro rango de audición. Conocemos como frecuencias bajas las que están desde 20 Hz hasta unos 250, 300 Hz, con frecuencias medias desde esos 300 Hz a 2000 Hz y frecuencias altas de 2000 Hz en adelante. Pero aquí en Venezuela podemos recordar que desde los años 1950, durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, él emite un decreto donde él prohíbe el toque de cornetas dentro de la ciudad de Caracas. Según lo que se ha revisado, pues que desde allí empieza Venezuela ya con una primera ordenanza o decreto, porque fue de la presidencia un primer decreto sobre el ruido. Ejemplos de ruido. Ruido de los carros, de la gandola. Una música muy fuerte también me atormenta. Cierto ruido grave de un carro que pasa, un taladro. Oye, me aturde, o sea, no me gusta pues. Cuando pitan la corneta del carro, pitan la corneta de la moto. El ruido de los aviones, la música cuando está en exceso de volumen, ¿verdad? También es un factor que atormenta. Tenemos el aeropuerto Santiago Mariño, tenemos la comunidad del Yaque, allí asentamiento humano y donde tenemos una institución educativa pública y una privada. ¿Qué sucede allí? Que ya ellos se han acostumbrado al gran ruido de un despegue de un avión o cuando un avión llega. Recordemos que un avión opera sobre los 110 decibeles. Un avión produce 139, si no me equivoco, decibeles. El avión Concorde, cuando volaba, producía, creo, si no me equivoco, 155 decibeles. Eso es ruido. Personas que viven alrededor de un puerto, y en el caso te hablo de Punta de Piedra, donde es el atracadero de los buques y los barcos, ya esa comunidad vive inmersa en ese ruido. Tengo entendido de que cuando el ferry o cualquier buque pasa por la primera ciudad del continente, como es Cubagua, allí, porque opera los 22 nudos, pues incide mucho allí las músculas coralinas. De igual manera tenemos las motos, esa cilindrada, esto estruendoso el ruido del moto. Una moto que viene de fábrica no hace tanto ruido cuando modifican los escapes. Le
dicho, el transporte colectivo, los automóviles, pues vivimos inmersos en ruidos totalmente. Gritarle a otra persona, alzar la voz, es contaminante porque todo tiene sus niveles. Una lavadora de esas las viejitas que hace chacachaca produce 80 decibeles. En el caso de la isla de Margarita, repito, tenemos innumerables sitios de esparcimiento de ocio como las discotecas. Algunas por falta de planificación del mismo Ministerio del Ambiente, violando el decreto 483 que exige la planificación territorial. En este caso estoy hablando de Margarita. Entonces se construye, después que se hace una urbanización, como un ejemplo muy claro, Costa Azul. Entonces, es una urbanización, dormitorio, pero ¿qué pasa? Que allí han instalado grandes discotecas que operan sobre los 110 decibeles en adelante. Ya eso no es sonido, es una música estruendosa que se escucha a todos sus alrededor, donde los vecinos tienen constantes quejas porque no pueden dormir debido al ruido que esto genera por toda la urbanización. ¿Cuáles consecuencias trae la contaminación sónica? La sordera, dolores de cabeza. El ruido, uno pierde el equilibrio. Puede perjudicarte el tímpano. Sí, la cabeza. Debería dar un dolor de cabeza. Sordera. La pérdida del oído, precisamente. Puede traer desórdenes a nivel psicológico. Los árboles sufren por el ruido, los animales, porque ya las aves hacen un gran esfuerzo en su canto. Hay estudios en Alemania, en otras universidades, donde se han elaborado tesis sobre esto, de que ya el macho, para enamorar la hembra, hace gran esfuerzo en su canto y como que se ha cambiado hasta el sonido de ese lindo trino de la ave, pero es debido al ruido. A veces solo escuchamos el chasquido de los automóviles como máquinas que carcomen nuestros sentidos. A veces se nos empotra en la piel el desbocado grito de unas cornetas. A veces nos quedamos sordos y nunca sabemos de unos niños cercanos que le inventan música a los sueños. Por el ruido os conoceréis. El oído es un órgano sensible de los sentidos, es una de la comunicación que tenemos con nuestro medio externo. El oído tiene tres componentes fundamentales. El oído externo, que es el primer contacto que tenemos con todos los sonidos, ¿verdad? Que está integrado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Luego tenemos la porción media u oído medio, que es donde chocan las ondas vibratorias al tímpano, que es como una especie de tambor, es una membrana que va a hacer conexión con una cadena de huesecillos que transforma las ondas sonoras en movimientos vibratorios para a su vez llevarlos al oído interno, que es el órgano más fundamental en la transmisión y transformación del sonido en impulsos nerviosos, y lo lleva a través del nervio auditivo al cerebro para nosotros interpretar toda la serie de sonidos y discriminar entre ruido, música, vibraciones y todo lo que nuestro mundo exterior capta. Hace años tuve una información que nosotros habíamos llegado a una competencia, llegar a 166 decibeles, y tuve la oportunidad de hablar con un doctor, un médico, que me dijo que a ese nivel podía desprender el hígado, un vaso sanguíneo, porque es mucha presión. Se ha descrito que a nivel de los traumas agudos, de los sonidos de muy alta frecuencia e intensidad, puede haber un traumatismo craneoencefálico por la misma onda vibratoria, ¿no? Por el mismo ruido. Eso es un desplazamiento de energía que, aunque no la veamos, está realizándose, y eso puede generar traumatismo en los organismos que llega a esas ondas. Pues la humanidad ha ido perdiendo todos estos agradables sonidos y se han cambiado por ruido. Por eso es que vivimos inmersos en una sociedad muy agresiva.
porque hemos ido perdiendo este equilibrio. Porque depende de la intensidad de la música, depende de la intensidad del ruido. Entonces, esa intensidad puede hacer que tenga efectos en el ser humano de dos tipos, efectos psicológicos y efectos fisiológicos. Hay dos mecanismos de pérdida de audición. Hay un mecanismo agudo, que se habla de un trauma auditivo, un trauma agudo, y una pérdida crónica. ¿Okay? Se habla de una hipoacusia aguda cuando hay un trauma tipo explosión, que es un sonido único, de mucha intensidad y de breve duración, pero es único y produce generalmente mucho dolor, supera el umbral del dolor. Y una hipoacusia neurosensorial, la que se llama de otra manera, cuando es una exposición crónica de un sonido mayor a 80 decibeles, que es el límite cuando produce un cambio como tal dentro del aparato de audición. Claro, esto también tiene consecuencias porque el exceso de bajo siente que te cambia el ritmo cardíaco. Se han hecho estudios que hasta la potencia sexual también afecta. Hay efectos directos e indirectos del ruido. Uno de los que digamos es indirecto es que por la alteración constante de tener un ambiente con un ruido, sea de baja o de alta frecuencia, que afecte nuestro sistema nervioso, que afecte nuestra concentración, hay dificultades, o se han descrito dificultad para lograr la erección a nivel del hombre. Pero hay un método también para resolver eso, es bajar el nivel de volumen. Bajando el nivel del volumen, nuestras playas no quedarán roncas y los peces no buscarán otros puertos donde juguetear. Ruido y playa. Nuestras playas están inmersas en ruido, de tal manera que el turista, si va al descanso, al ocio, al disfrute del paisajismo, del mar, de contemplar el canto de un ave, como decía anteriormente, o la brisa en los cocoteros que tenemos en las playas, pues no se percibe, porque en las playas ya se ha permitido que se monten tantos tarantines. Siempre he dicho que la gente que puede disfrutar de estos equipos, como lo disfruto yo, siempre tiene que tener un sitio específico donde no moleste a otra persona. Donde tú molestas, para mí es contaminación sónica. Si tú estás en un sitio público, o mejor dicho, una playa abierta, un sitio de que puedas expresar tu sonido de tu vehículo, para mí eso no sería contaminación. Estarías compitiendo, sería algo profesional. Una música muy alta en la orilla de la playa, eso a nosotros nos puede parecer normal, pero en la vida natural eso es algo completamente desviado. ¿Dónde quedan los verdaderos habitantes de la playa? ¿Dónde queda el guanaguanare, el coral y el cangrejo? ¿Será que nuestra raza es la única que sufre las consecuencias de la contaminación sónica? Guayacán. Guayacán es conocida a nivel nacional e internacional por su belleza natural. Es un puerto pesquero donde principalmente abundan las especies como es sardina, como es anchova, carachana. Pero lamentablemente hay que decirlo, durante los fines de semana nuestra población y nuestro trabajo es perturbado por un grupo de malhechores que vienen a contaminar nuestro ambiente, un ambiente natural, que no es comparado con otras playas, como es Playa Parguito y Playa Lago, sino es un ambiente que es reconocido a nivel regional por la tranquilidad. Y viene un grupo de malhechores a perturbar con su alto voltaje de sonido. Pensamos muchas veces que lo hacen inconscientemente, pero a veces lo hacen consciente, porque ellos llegan, son carros que llegan particulares, se estacionan, muchas veces se benefician de nuestro servicio gratuitamente. Y principalmente los turistas se quejan debido a esta situación. Nosotros hemos hecho reuniones con la comunidad y la única salida que hemos encontrado ha sido llamar a los cuerpos policiales. Pero lamentablemente, como si todos aquí no es parte de Venezuela, los cuerpos policiales no llegan a tiempo para solucionar ese problema.
tuning. Un caso muy particular de lo que es la moda tuning de nuestros jóvenes actualmente. El tuning es modificación, preparación, entonación, mejoramiento, afinación de cualquier cosa que puedas hacer, sea en un carro, sea en la casa, sea en tu vestuario, sea en lo que sea. Todos estos jóvenes llevan sus grandes camionetas, ¿verdad? Altas, grandes llantas, pero en la parte de atrás se abre la compuerta y se instalan las grandes pantallas, pero son varios, a grandes volúmenes, música con bajo. El tuning en la parte de sonora o musical es el embellecimiento del equipo en total, en global. Si haces un trabajo bonito, estética, eso es tuning, pero el sonido no tiene nada que ver con el tuning. El sonido simplemente es música, volumen, ecualización, preparación, afinación. Y se confluye todo este sonido de tal manera que el que va pasando, según donde vaya pasando, pues irá bailando la música que puede oír, más eso no es escuchar. Estamos hablando que el oído soporta un tolerante entre 80, 90, 110 Hz. La fuerza con que se produce un sonido es denominada amplitud. La amplitud nos da un rango humano de audición. Nosotros comenzamos a escuchar un sonido cuando está entre 0 y 20 decibeles. En ese rango comenzamos a escuchar y ese se llama el umbral de la audición. Y estamos produciendo 170 y todavía no hemos roto ningún vidrio. Después, subiendo por todos esos decibeles hasta 120 decibeles, está lo que se conoce como el umbral del dolor. Quiere decir que sonidos que estén a ese nivel o de mayor amplitud nos van a doler, ya sea en los oídos o en el cuerpo, o sea, puede causar un daño físico. Ahora lo que es sonido sí va acompañado por el tuning, pero lo que es sonido es algo diferente. La competencia de sonido se mide en RTA, que es real tiempo de audio, la calidad de sonido, y dB o SPL. El SPL es la presión máxima que puedes lograr en un carro. Es un nivel profesional, por lo menos como esta camioneta que tenemos aquí al fondo, en medios de competencia, amplificadores, cablería, transformadores, medios, twister, bajos, subwoofer, reproductor, estaríamos hablando como de 150.000 bolívares por hora. Y no olvidemos que estos ruidos, cuando los jóvenes se despiden de estos sitios y van por las vías a altas velocidades con este tipo de música, esto se ha comprobado que causa grandes accidentes automovilísticos. Hoy en día hay equipamiento tan potente que podemos producir muy fácil sonidos muy superiores a nuestro umbral del dolor. Nosotros cuando competíamos en sonido, nosotros logramos lograr una presión de bajo dentro del vehículo sin molestar afuera. De por sí nosotros no nos montamos dentro del vehículo y si lo montamos teníamos unos audífonos. Llegamos a lograr 166.1 decibeles aquí en Venezuela y el récord habíamos llegado a 169.9. Eso es algo impresionante y no apto para el oído. Eso sería una locura llegar a unos niveles de eso montado dentro de un vehículo, montado o por fuera. Ahí está vibrando no solo el aire, sino que está vibrando todo el medio, vibra hasta nuestra sangre, nuestros huesos, o sea, nos rompemos pues por dentro. ¿Cuál es el sentido de la competencia? ¿Cuál es el sentido de la locura a través del sonido? ¿Cuál es el sentido de la inteligencia del ser humano? Paraguayo, paraguayo, resiste paraguayo, 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 resiste paraguayo. Si te ponen ruido, apaga tus oídos. La Isleta, una comunidad donde la solución se convirtió en distorsión. Invieco construye en años anteriores la urbanización Isleta 2. Estas viviendas las construyen tan cerca de la planta Luisa Cáceres de Arismendi, lo cual esto propaga gran sonidos altos decibeles, constantes, tanto de día como de noche.
nos metieron la gobernación, yo aquí, al señor Morel Rodríguez y la señora Yofeli Fuentes nos metieron aquí, tengo entendido. Ellos vinieron y hicieron una reunión y dijeron que ellos que no estaban al tanto de las aguas, no estaban al tanto de eso de la planta. Eso es cada día peor, porque ahora pusieron esas turbinas y eso es peor. Estaba la planta, pero no hacía tanta bulla. Después pusieron esas 16 turbinas y después pusieron otras más. Entonces fuimos a reclamar y entonces nos dicen no griten, pero ¿cómo quieren que no gritemos? Si tenemos que gritar para podernos escuchar. Los oídos están perdidos completamente. Hacemos de una condición que usted está hablando con uno y uno no oye que es lo que le está diciendo. Tiene que pedirle que le repita. Hoy no oye. ¿Qué es esto? Señor, el sonido de la planta que nos tiene sordos. Acuérdense que estamos en esta lucha desde el año, o sea que tenemos denuncia desde el año 99. Aquí hay una denuncia en CONAVI Nacional en nombre del 99. La denuncia fue dirigida a la arquitecta Josefina Valde. Fuimos al despacho presidencial, se le fue entregado en enero de 2001. A la vicepresidencia se fue entregado la prueba de la cuestión de la planta y los documentó. Hasta ahorita no hemos tenido respuesta de ningún gente, ¿verdad? El gobierno regional no ha tomado las medidas pertinentes para solucionar este caso y es un caso que diría yo que está en primer orden para el Estado Nueva Esparta. Mira, eso es horroroso, las enfermedades que da la planta. A otro se le revientan los oídos. Este es demasiado impresionante. Este es lo peor que nos pudieron hacer nosotros como seres humanos. Según el límite de ruido establecido es 70 y el nivel que yo es de 68.2 y ellos dicen que sí cumple. ¿Cómo va a cumplir? Si de 70 a 68.2 que falta 1.8 está por encima de la tolerancia humana. La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 consideró que el número permitido de decibeles para que un oído humano pudiera soportarlo sin sufrir problemas era de 50. Sin embargo, hasta 60, 65, dependiendo de qué es lo que lo produce, pudiera ser soportable. Porque es que hay casas que están a escasos metros donde está instalada la planta, Luisa Cáceres de Arimendi. En una oportunidad dijo la dirección del Ministerio del Ambiente que habían sembrado una barrera vegetal para minimizar el ruido. Tiene un pulmón y que vegetal, se secó todo. Sí, la matica que hablamos hace rato. Una matica así que dentro de 15 años que van a crecer. ¿Para qué me dice a mí que tú haces como hacen en los grandes hoteles que traen matas grandes y las pones, o pones un alud de tierra a la altura del muro y a esa altura le pones las matas? Eso es un pulmón vegetal. El caso se soluciona cambiando los reactores o las casas, demoliéndolas y ubicar las personas a otro sitio, porque no creo que la planta Luisa Cáceres de Arimendi puedan reubicarla hacia otro sitio. No podemos quitar la planta porque la planta no genera luz, no soluciona parte del problema de luz. Y de hecho que aquí es deficiente. Nosotros vivimos al lado de la planta. Esa es la principal de Nueva Esparta. Nosotros vivimos al lado de la planta y no tenemos luz. Nos cortan la luz dos veces, 3 veces a la semana. Queremos que nos ayuden en una solución, algo, porque también somos seres humanos. Marco legal. España, que es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón, Italia, Alemania, los países industrializados, la ley les ha exigido levantar los mapas de ruido, controlarlo hasta llegar a disminuirlo. Recordemos que Venezuela está suscrito a las normas internacionales, a la normativa conveniente. Venezuela, porque también posee industrias que están fijas y producen muchísimo ruido, en el caso de Valencia, Aragua, industrias permanentes pues, y son productoras de ruido, el Zulia, la extracción pues, del petróleo, todo esto ocasiona grandes ruidos cuando se perfora, de tal manera que Venezuela pues, está suscrita a ese convenio internacional. Los organismos involucrados, como lo marca la normativa del 2217, y pasa al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
el Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y Hábitat, que es el MOPI actualmente, y tenemos Protección Civil y las alcaldías, la Gobernación del Estado Nueva Esparta. Por ejemplo, en una oportunidad en febrero del año 2007, la Gobernación del Estado Nueva Esparta insta a las alcaldías a legislar sobre esta problemática. Las alcaldías pienso que tienen, como quien dice, la palabra en esto, ya que son autónomas, deben de tener sus ordenanzas en cuanto a ruido y ir levantando los mapas de ruido. La ciudad de Porlamar, que es la ciudad metrópoli del municipio Mariño, la ciudad comercial del Estado Nueva Esparta, ya allí debe ya de irse legislando una ordenanza sobre el ruido y un levantamiento del mapa de ruido, sobre todo a los alrededores del centro de la ciudad, de la Plaza Bolívar, donde tenemos tantos vendedores de CD, de música a alto volumen, tantas actividades humanas que se realizan allí que ocasionan ruido. Se dice que la contaminación sonora es un delito. También una violación de los derechos humanos. Se dice que en la guerra el ruido se usa para debilitar la moral del enemigo. Nosotros nada decimos, porque el ruido nos quita la palabra. Cuando los silencios enmudecen. Soluciones. ¿Qué haces para protegerte del ruido? ¿Qué hago? Dormir y olvidarme de todo. Prefiero no salir y encerrarme dentro de mi casa, tratar en lo posible de a esas horas, como te decía, las horas pico, no andar en mi vehículo en esos momentos de cuando hay esa euforia y esos trancas de vehículo. Cuando voy en vehículo, subo los vidrios. Si no, bueno, taparme los oídos y tratar de escaparme de ella. Si todos sabemos escucharnos, el mundo puede mejorar, porque todo está en tener una buena comunicación y a veces sugieren ciertas distorsiones o ciertas problemáticas porque no sabemos escuchar y entonces llevamos el mensaje distorsionado. Aplicación del marco legal. Que hagan cumplir el decreto 2217 a regular las emisiones de ruido que afectan a la salud de la persona. Que las autoridades de cada estado se pongan al día con todas las normativas y si en algunos estados no existen decretos, que comiencen a crearlos, porque se está causando mucho daño a la población. Todo podría estar regulado nada más con definir los decibeles en lo que se puede trabajar, vivir, convivir. Todo eso puede ser nivelado. Esto sería muy importante porque al crear los decretos existiría una regulación del sonido. Y no solamente la regulación del sonido, sino existirían sanciones para aquellas personas o entes que puedan traspasar digamos, los decibeles permitidos. ¿Qué harías para evitar la contaminación sónica? Prohibiría cualquier tipo de música en el mundo. ¿Qué es el silencio? Es la tranquilidad. Oye, la paz, la tranquilidad. El silencio total. No habla, no escuchas nada. Muchos dicen que es el ruido de los dioses. Para mí el silencio es paz. El silencio te permite pensar y aclarar tus ideas. Poder popular. Que ahora tenemos lo que es el colectivo popular, la organización popular, y hacia allá vamos, así como yo creo en lo artesanal. Entonces vamos a la organización popular, los consejos comunales organizados con la ley para los consejos comunales que termina de realizarse una modificación recientemente. Pues vamos nosotros, porque dentro de los consejos comunales, aparte del vocero,
del vocero general, hay un departamento para el ambiente, un vocero ambiental. Entonces vamos nosotros a realizar los planteamientos y que el colectivo sea escuchado, y queremos soluciones de inmediatas, porque ya no podemos esperar más. Nuestra lucha siempre persiste allí, siempre va a ser constante, porque bueno, hasta ahora nosotros hemos ido conversando hasta de colocar, para organizarnos y colocar panfletos para que la gente en el momento en que llegue ya sé, por lo menos a ver si toma un poco más de moderación en la voz. ¿A oídos sordos? Palabras necias. Palabras necias. A oídos sordos, bueno, bastante ruido. Palabras retrecheras. Palabras necias. Educación ambiental. Que nuestros jóvenes andan idiotizados con los audífonos a alto volumen por calle, en su casa. Entonces vamos a una generación de sordos, y eso es lo que debemos evitar un poco a través de las campañas preventivas. Y entonces a través de la salud podemos ir manejando esta parte, la salud y la educación. Es establecer una educación continua sobre este tema en los colegios, en los liceos, ¿verdad? En las mismas universidades, hacerle entender a los jóvenes, a los niños, que no porque oigamos la música a un volumen muy fuerte, estamos siendo más actualizados o mucho más modernos que otros jóvenes que la oyen a menor volumen y la perciben de igual manera. La libertad empieza por los oídos. La libertad comienza por los oídos. Sí, la libertad comienza por los oídos. Puede ser. Yo creo. Bueno, diríamos que sí, porque si no tienes que te atormenten tus oídos, te sientes libre. La libertad entra por la vista, por los oídos, por el tacto. El tú andar en la vida, el caminar sin que nada te moleste, ya es libertad. Libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de hacer. Primero, aprender a convivir para poder respetar y tener un país más tranquilo. En el sentido de que si tú produces ruido, porque de repente estás haciendo una fiesta en tu casa o tienes una moto por el escape libre, estás disfrutando el momento, pero te aseguro que cuando estuvieses relajado en tu casa, no te gustaría que el vecino hiciera un bochinche o tuviera un carro de carrera, un carro de pique, un carro con tu escape roto y te lo prendiera y acelerara el motor porque contaminara. Primero tendría que haber respeto y la gente educarse primero en saber cuáles son los ruidos apropiados para un vehículo, para una moto o un equipo de sonido para que sea agradable y no irrespetar a un vecino o a las demás personas. Yo a estas personas les diría que tomen conciencia de que viven en una comunidad, de que no están aislados, que no están solos, que formamos parte de una sociedad, de una comunidad y que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Eso es un mensaje para los jóvenes. No permitamos que nuestra población futura sea una población sorda. Por favor, oigan este mensaje. Conciencia de que yo quiero que el planeta siga viviendo, de que todos continuemos respirando, y yo siempre he dicho que una de las cuestiones para que el mundo mejore, el planeta mejore, es volver a lo artesanal y controlar la natalidad. De lo contrario, seguiremos inmersos en todos los problemas ambientales. El ruido de la ciudad es tan traidor que agrieta nuestras voces hasta hacernos mudos. El ruido de la ciudad es tan escandaloso que no nos permite escucharlo. El ruido de la ciudad es tan ensordecedor que no sabemos de las palabras dulces de quien nos ama.
Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat